Buenos días. En el marco del curso de Derecho Civil 2 vamos a trabajar en la semana número 13. El tema de hoy es formas especiales de propiedad. Objetivo: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca las distintas formas en que se puede obtener la propiedad de los bienes. En ese sentido, entonces vamos a establecer que estas formas de la propiedad son especiales porque son distintas al régimen ordinario de propiedad, y es por ello que vamos a encontrar en primer punto a la copropiedad, segundo punto la medianería y finalmente la propiedad horizontal. Copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? En definición podemos establecer que es cuando el derecho de propiedad de una cosa corresponde a varias personas a la vez, sin que exista división de la misma, es decir, que la copropiedad tiene lugar cuando una cosa corporal pertenece a una pluralidad de personas. Formas de originar la copropiedad. La primera de ellas es por contrato. Cuando en un contrato se ha establecido y se ha determinado que va a ser la forma en la cual los propietarios, es decir, dos o más propietarios, van a tener la nuda propiedad de un bien. Luego vamos a encontrar que existe una forma de originar la copropiedad a través de la herencia, ya sea intestada o por testamento. Recordemos que la herencia intestada, todos los que sean llamados a heredar van a acceder a esa masa hereditaria, y esa masa hereditaria constituida en un bien va a ser copropiedad de todos los que hayan sido llamados a ser herederos. Por testamento, de la misma manera, cuando el testamento establece dos o más personas que van a ser beneficiarias o van a acceder al bien a través de un testamento, entonces estos se van a convertir en copropietarios del bien inmueble. Y finalmente vamos a encontrar por adjudicación del Estado. Cuando el Estado adjudica bienes en favor de varias personas, estos pueden ser adquiridos también en calidad de copropietarios. Naturaleza jurídica. La copropiedad tiene distintas teorías que explican la copropiedad. La primera de ellas es la teoría de la interinidad, y establece: mientras permanece indivisa la cosa común, está condicionado por la concurrencia de los demás cotitulares. Quiere decir de que el copropietario o los copropietarios van a mantener exactamente el mismo derecho y van a estar, en este caso, condicionados a ese derecho que mantienen en común. Teoría de la unificación del derecho de propiedad. Establece que es la comunidad de bienes donde existe un único derecho de propiedad. Esta teoría establece entonces de que cuando hablamos de la copropiedad, el derecho de propiedad va a ser común en todos los copropietarios. Teoría de la división. Se divide la cosa objeto del derecho teniendo en común, de manera que cada comunero sería dueño individualmente de su participación o de su partición sobre la cosa. Teoría de la propiedad plurima total. Tiene derecho de propiedad pleno, pero limitada por la existencia de iguales derechos de los demás. Son derechos de propiedad cualitativa iguales y cuantitativamente limitados que se atribuyen a cada copropietario. Derechos y obligaciones de los copropietarios. Entre los derechos principales se encuentran: todo dueño tiene plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades. Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes. ¿Qué es el derecho de tanteo? El derecho de tanteo no es más que ese derecho del cual, cuando los copropietarios quieren vender su derecho de copropiedad, el derecho de tanteo le garantiza a los demás copropietarios a ser los primeros en poder acceder a ese derecho. Esto con la finalidad que la copropiedad no quede destinada en cualquier persona. Cada copropietario puede pedir que se divida la cosa común. Definitivamente, la cosa común
puede ser solicitada su división, toda vez que nadie se encuentra obligado a permanecer en copropiedad. Pero es pertinente establecer de que la copropiedad, para poder ser dividida, debe de ser posible, porque existen bienes que por su naturaleza no pueden subsistir de forma divisible. Ejemplo de ello podríamos hablar de un semoviente. El semoviente, al ser dividido, definitivamente pierde su naturaleza como tal, ¿verdad? Puede ser vendido, obviamente, como venta de carne o de estazo o de cualquier forma, pero su objeto principal, que sería tener el semoviente vivo, es materialmente imposible poder dividirlo. Los derechos y obligaciones de esta característica jurídica se encuentran reguladas en el Código Civil, artículos 491, 492, 496, 498, 516 y 525 del Código Civil, y las obligaciones, artículos 488 y 519 del mismo cuerpo legal. Extinción de la copropiedad. ¿Cuándo termina la copropiedad? Primero, por división de la cosa común. Cuando se divide la cosa común, evidentemente se divide el derecho y consecuencia de ello también se extingue la copropiedad. Por pérdida de la cosa. Si la cosa objeto de copropiedad se pierde, se destruye, evidentemente también es una causal a través de la cual no puede existir copropiedad. Y finalmente, por consolidación de la cosa en un solo copropietario. Partiendo del derecho de tanteo, cuando un solo copropietario adquiere los derechos que derivan de la copropiedad y se unifican en él, se termina la copropiedad, toda vez de que él pasaría a ser como único propietario del bien, de conformidad con el artículo 503 del Código Civil. La medianería, ¿qué es? Es el derecho real por el que los copropietarios de inmuebles vecinos y linderos tienen sobre los muros y cercos. Existe medianería cuando una pared, zanja o seto divide dos predios sin que pueda establecerse a quién pertenece. La medianería se considera copropiedad especial sobre las paredes, cercos o cualquier línea divisoria entre dos predios vecinos. Cuando no existe o cuando hay cercos que únicamente dividen, este cerco pasa a ser parte de esa propiedad, pasa a ser una medianería. Aunque una sola de las partes haya comprado el cerco o la división o la haya realizado a su manera, este pasa a ser copropiedad por medianería, porque pasa a ser un derecho medianero entre todas las personas que se encuentren en este lindero o en esta división del bien inmueble. Naturaleza jurídica. Existen dos puntos de vista. El primero, que se considera como una copropiedad especial, como lo he explicado anteriormente, porque el cerco o la división medianera pasa a ser propiedad de ambos, en este caso propietarios de sus respectivos bienes inmuebles, siendo la división esa propiedad o copropiedad especial. Y por otra parte, que también se considera como una servidumbre, porque la servidumbre establece en favor de ambos copropietarios o de ambos propietarios en este ámbito medianero. La medianería también se considera como una copropiedad forzosa, toda vez que tiene lugar cuando una pared o seto divide dos predios y no puede establecerse a quién pertenece, pro indiviso, es decir, la ley presume la medianería cuando no hay constancia de pertenencia sobre el elemento limítrofe. Derechos y obligaciones. Los dueños de los predios vecinos deben contribuir a cuidar que no se deteriore la pared o el cerco medianero. Los dueños de predios están obligados a reparar y reconstruir las paredes medianeras. Todo propietario tiene derecho de alzar la pared medianera, indemnizando los perjuicios que cause. Cada dueño puede usar de la pared medianera la porción a su derecho en la copropiedad. Todo propietario puede poner fin a la medianería, ya sea renunciando a este o bien derribando la pared medianera. Último tema, la propiedad horizontal. Existe cuando los niveles o parte de un edificio de varios pisos pertenecen a diversas personas, siendo menester que dicho edificio dé a la vía
pública. La propiedad horizontal efectivamente la podemos ver en estos nuevos proyectos habitacionales, en los cuales se podrán dar ustedes cuenta que existen distintos niveles y cada nivel tiene distintos apartamentos y cada uno de estos apartamentos pasa a ser una propiedad horizontal, pero es pertinente establecer de que cada uno de ellos tiene algo en común, y lo común es de que el bien debe de dar a la vía pública, es decir, es necesario y es un menester importante para que esto sea válido. Naturaleza jurídica. Se explica a través de las siguientes teorías. La primera de ellas, la teoría que considera que la propiedad es una comunidad, pues establece que es una copropiedad y un todo armónico, no susceptible de división común. Esto quiere decir que la propiedad horizontal no puede ser dividida tomando en consideración de que cada derecho ya forma parte de una división, no forma parte de una copropiedad como tal. Teoría que considera que la propiedad horizontal como una propiedad especial, representada por dos aspectos. Propiedad individual, que efectivamente cada uno de los pisos o cada uno de los apartamentos establece una propiedad distinta e individual. Y luego la copropiedad, porque efectivamente, si bien es cierto, son distintos los pisos o los apartamentos, sí existe una copropiedad sobre elementos comunes, tales como pasillos, gradas o los accesos que puedan darse a las calles. Teoría que considera la propiedad horizontal como una servidumbre constituida sobre los corredores, escaleras, patios y partes de uso común, que efectivamente, en este caso esta teoría establece de que la servidumbre se da sobre las áreas comunes de la copropiedad. Ojo, sin limitar de que cada piso o cada apartamento son una propiedad distinta de cada uno de los que se encuentren en el ámbito de la propiedad horizontal. Y teoría que considera que la propiedad horizontal como una sociedad, porque definitivamente establece que es una persona jurídica independiente de cada uno de sus integrantes o condóminos, es decir, porque existe una figura que establece ese condominio de cada una de las áreas comunes y las formas de convivencia, sin excluir que cada propiedad o que cada piso es distinta o individual. Constitución. La propiedad horizontal se constituye a través de una escritura pública y debe de inscribirse en el registro general de la propiedad, en el cual se debe de incluir el reglamento de copropiedad y de administración. Cuando hablamos del reglamento de copropiedad, repito, nos referimos únicamente a las áreas comunes. Regulación legal. Se encuentra regulada entonces la propiedad horizontal, su administración, que forma parte de la forma de constituir en los artículos 547 y 548 del Código Civil. Las limitaciones, que son parte de ese reglamento, los artículos 536, 539, 553 y 554 del Código Civil. Y finalmente se extingue a través de lo que establece el artículo 555 del Código Civil. Al concluir el presente tema, tenemos la siguiente formulación de preguntas. Número 1. Es cuando el derecho de propiedad de una cosa corresponde a varias personas a la vez sin que exista división materia de la misma. Respuestas. Literal A, propiedad horizontal. Literal B, medianería. Literal C, copropiedad. La respuesta correcta es literal C. Pregunta número 2. ¿De qué forma debe ser constituido el régimen de propiedad horizontal? Literal A través de una escritura pública. Literal B, a través de un acta notarial. Literal C, a través de la simple voluntad de las partes. La respuesta correcta, literal A. Pregunta número 3. ¿Es el derecho real por el que los copropietarios de inmuebles vecinos y linderos tienen sobre los muros y los cercos?
Respuestas. Literal A, propiedad horizontal. Literal B, medianería. Literal C, mediación. Respuesta correcta, literal B. Muchas gracias por su atención.